while other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, que tenemos la esperanza de que sean muchísimos, y muy especialmente a nuestros espectadores en Hispanoamérica. Y bien, hace pocos días murió en Rhode Island, precisamente donde había nacido, en el mes de febrero del año 1923, un norteamericano de nombre George Mendonça, que tuvo el privilegio histórico de protagonizar con su audaz iniciativa uno de los besos más ostentosamente públicos de la historia contemporánea. Se trata del beso que este tal George Mendonça, por entonces marino norteamericano, dio a una chica a la que literalmente asaltó en Times Square sin conocerla, un caluroso día de agosto del año 1945. Esta foto, besando a una chica, esa que ahora aparece en pantalla, o va a aparecer de un momento a otro, fue portada de la revista Life y se convirtió en santo y seña de que la Segunda Guerra Mundial había terminado. El fotógrafo que tomó la instantánea se llamaba Alfred Eisenstadt. Bueno, la pronunciación ya comprenderéis que menos mal que estoy sentado. Y George Mendonça, como denota su apellido, era de origen portugués, por más que enteramente norteamericano. Y en fin, vamos a darle carrete a la cometa de los tontos. Y las tontas, por supuesto. De la chica besada no hay datos, cuando menos a mí no me constan. O sea, no se sabe quién haya podido ser. Eso sí, me mueve a mí a pensar que quien quiera haya sido, seguramente tuvo un subidón de aupa en todos los sentidos. Y seguro que era una chica hermosamente guapa. Y es que, puestos a compartir emociones, pues mira, los 22 años que entonces tenía George Mendonça le habrán movido muy seguramente a la mayor expresión del buen gusto femenino. ¿Cómo no? Se ha dicho todo esto en homenaje agradecido a esa chica anónima y desde luego al gesto audaz del marino norteamericano. Ah, eso sí, claro, ya tardan las denuncias por acoso. ¿A que sí? Pues sale, animaos, prendas, y adelante con la primera denuncia de acoso post-mortem más famosa posible. Tiembla, Mendonça, que viene la Inquisición de los bobos y las bobas, todos a una, y a uno, naturalmente. En fin, qué tiempos, pero qué tiempos de estupidez. En fin, vamos con lo nuestro, con nuestra conversación de hoy. Buenas noches, Emilio, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece eso del beso, el conocidísimo beso de la portada de Life? Hombre, yo subrayaría más que el atrevimiento, la circunstancia de la alegría del fin de la guerra. Que, claro. Bueno, hace más comprensibles este tipo de cosas. Y también el hecho de que no sabemos cómo responde la chica. A lo mejor le dio un bofetón y no sale en la foto. Eso nunca lo supimos. Sí. Que sería un derecho que tenía, ¿no? Sí, claro, y lo contrario. Claro, y lo contrario. Y lo contrario. A mí me complace pensar que no hubo bofetón. No, a mí también. Sí, a mí me complace. Y que la guerra había acabado y que eso... En fin. Yo creo que se quedó de ahí lo del subidón al que yo me refería. Es que tiene que ser una cosa tremenda. A mí ya me pasó alguna vez, en fin, esto no lo voy a relatar y menos ahora mismo, pero ya me pasó alguna vez ser su contrario. Es decir, tipo pensar que... Claro, sí, ya me pasó alguna vez. No fui yo
el que tuve la iniciativa audaz del marino, sino que fui asaltado en la calle y besado por una mujer, por supuesto. Pero esto no lo voy a contar, ¿verdad? Por eso hablo con plena justificación del subidón que puede dar eso, ¿verdad? Aún estoy perplejo recordándolo. Bueno, y es hoy nuestro invitado, Paco Rodríguez, dicho así, a lo coloquial, socio cofundador de Ediciones Embora y buen amigo en lo personal. Ediciones Embora, la meritísima editora ferrolana, ya con 25 años cumplidos de fecunda trayectoria. Y con Paco Rodríguez, ya lo anuncié la pasada semana, vamos a hablar sobre los ismos de las ciudades, esa inflamación afirmativa de ser y estar de los habitantes de una ciudad. Y aunque aplicable en su debida proporción a todas las ciudades del mundo, acaso con la excepción única de aquellas que tienen un cosmopolitismo más acendrado, más universal, en todo caso centraremos más especialmente nuestras consideraciones en las geografías gallegas más próximas, donde estos ismos son más perceptibles. Coruñesismo y viguismo, con muy obvia expresión de La Coruña y Vigo, y ya desde ahí pasaremos a preguntarnos y a considerar si en esta ciudad de Ferrol, desde la que emitimos, existe o no ferrolanismo. Bueno, bienvenido Paco, un placer recibirte como siempre. Muchas gracias. Yo quería hacer una aclaración antes de nada. Inmediata, de lo que estabais hablando. Ahora mismo. A mí, que yo recuerdo, nunca ninguna mujer me besó por la calle. Así de sorpresa como te ha pasado a ti. Sí, a mí Lo que sí pasa es que pasó, hay que decirle a la gente, a los telespectadores que nos ven y que nos escuchan, que claro, que ver a Julio con 18 o 20 años era una maravilla. Bueno, Paco, muchas gracias. Era un hombre muy apreciado, muy bien parecido y que tenía pues una galanura suprema, ¿no? Paco, eso sin lugar a dudas. Eso no estaba en el guión. Eso. Te va a volver a traer, ¿eh? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que lo que se nos lleva en lo físico se lleva en lo anímico, o sea que no. Y por otro lado, el tema que hoy nos ocupa, pese a todo, volviendo al tema del beso, la euforia no es motivo para que nadie bese a una persona desconocida en la boca en plena calle. Y yo me pregunto, si eso sucede en España hace 73 años, que sucedió en Estados Unidos, quizá en Estados Unidos sería totalmente diferente. Pero sobre ese tema se podían escribir mares de tinta sobre un tema de ese tipo, ¿no? Hombre, la española porque cuando besa... es que besa de verdad, ¿no? Por eso. Pero él no se preocupó de preguntarle si podía, porque yo creo que el beso es una cosa de dos. Sin duda, como casi sin duda, todo, ¿no? pero sin duda. Por lo tanto... Pero si bueno, yo me refería, estoy seguro que vosotros lo compartís, a la ñoñería de una sociedad estúpida, pero bueno, no tenéis por qué compartir el calificativo, pero en la medida en que no lo compartáis yo lo subrayaré más, es decir, porque es tremendo esto, por supuesto que no, claro, por supuesto, pero las relaciones personales, y mucho menos desde una perspectiva institucional, es que no puede ser así, es decir, hay un consentimiento mutuo o no lo hay o ya se verá, pero que venga a mí, el legislador, a decirme si puedo o no besar, y en qué grado, y en qué posición, y a qué hora, bueno, es que eso ya me parece tremendo. Por lo demás tiene razón como siempre. Bueno, nos están legislando muchas cosas que nosotros no valoramos y se está dejando de legislar muchas cosas que sí el pueblo generalmente considera que deberían legislarse, ¿no? Claro, pero bueno, claro. Estamos también, tendríamos que entrar en un tema que estamos en una época política muy convulsa, donde el nivel político es muy bajo y yo creo que yo no entraría por ahí en ese sentido, porque vamos a estar atiborrados de elecciones en los próximos meses y vamos a ver si de alguna manera este país se encuentra el balance político adecuado para salir adelante, porque llevamos 2 o 3 años de un inmovilismo político total y absoluto. Hablo político de gestión política,
en donde los problemas verdaderos no se están resolviendo y se está, pues eso, estando en pequeñas, en cosas de menor importancia, creo yo, que las que verdaderamente tiene este país. Bueno, esto, como de costumbre, ya empieza a tomar sesgo de otro programa, es decir, ¿verdad? Con lo cual ya me va complaciendo. No, bueno, yo simplemente en una expansión que yo tenía, en fin, es una recomendación psicológica esto de que yo tenga expansiones de este tipo, y entonces tengo ahí un punto histriónico y de vez en cuando pues digo estas cosas, pero por lo demás bueno, yo agradecido y emocionado, Paco, a lo que dijiste de aquella juventud de Granada, ¿verdad? Y en todo caso, dices muy bien, las referencias culturales hoy, nos lo podría decir también Emilio, en fin, con toda seguridad, las referencias culturales hoy es un erial cultural tremendo, que naturalmente da una clase política que se ocupa de legislar, por favor. Y claro, es tremendo, ¿entiendes? O sea, en manos de personas ágrafas e iletradas es una cosa tremenda. Pero es que encima les parece que sí saben, porque tienen una cultura de oído. Bueno, en fin, no le voy a decir a Emilio que opine sobre esto, porque si no se nos va el programa. Tú, si quieres decir algo, en todo caso, pues digas lo que te parezca. Bueno, en todo caso, permíteme, Paco, una breve introducción y ya le entras a la conversación como mejor te parezca. En fin, coruñesismo y viguismo, decíamos hace un rato. Vamos a ver, el coruñesismo y el viguismo. El coruñesismo tiene dos referencias que estoy completamente seguro que buena parte de nuestros espectadores conocen en términos históricos más próximos, más contemporáneos. Uno es Alfonso Molina, en los años 50 del siglo pasado, y otro es Paco Vázquez, en los años 80, también del siglo pasado. Paco Vázquez, al que por otra parte conozco personalmente, y Alfonso Molina, que a quien conocía era Franco, con lo cual tenía una, en fin, influencia importante desde el punto de vista social, ¿no? Bueno, son dos prototipos de alcaldes magníficos, en sentido, algunos dirían populistas, yo no diría eso, yo creo que son eficaces, tienen un sentido común, ciudadano, cívico, acentrado de su propia ciudad y hacen las cosas de una manera debida, cuando menos lo intentan. En Vigo, el viguismo representa lo mismo, pero por diferentes razones. El viguismo lo representa Rafael Portanet, cuyo apellido naturalmente ya va ilustrando de que era de origen catalán, pero no él, que él había nacido en Cangas de Morrazo, como mi madre. Entonces, Rafael Portanet, claro, era de la emigración catalana hacia Galicia, en particular hacia Vigo, ¿no? En fin, las conservas y todo esto. Rafael Portanet fue un alcalde muy importante en Vigo durante el periodo franquista y ya después una referencia, no la única, pero una referencia de interés lo supone Antonio Nieto Figueroa, apodado Leri, que representaba ese viguismo también de una manera. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El coruñesismo viene anclado en una tradición liberal del siglo XIX y el viguismo se afirma más bien en valores, a veces en oposición al coruñesismo precisamente, y en que hay una colonia orensana importante que busca arraigo en la ciudad de Vigo. De ahí surge el viguismo y luego hay una diferencia importante respecto al movimiento obrero en Vigo que citaremos cuando hablemos de Ferrol. Con lo cual yo creo que más o menos está presentado la historia y a partir de ahí yo le voy a decir a Paco que empiece a hablar y ya que siga Emilio por donde le parezca. Así que, Paco, adelante. Vamos a ver, yo lo que observo, lo que llevo observado en los últimos años, es que en Vigo, en La Coruña, se defiende íntimamente lo propio, con el coruñesismo, con el viguismo, y si tú en Ferrol hablas de ferrolanismo, la respuesta inmediata que te van a dar es que eso es un aldeanismo, es un localismo barato y es un complejo que tenemos de otras ciudades. Mira, yo recientemente he tenido una conversación con una persona que ha hecho un trabajo extraordinario sobre las antiguas alamedas de Ferrol. Y las alamedas de Ferrol se han destrozado
por copiar a La Coruña, que había hecho su cantón, y en Ferrol teníamos que ser como La Coruña, teníamos que hacer un cantón, porque en Coruña teníamos un cantón. O sea, yo creo que en Ferrol tuvimos siempre un problema, primero, que considerábamos que lo de fuera era mejor que lo nuestro. Casi siempre valoramos lo exterior más que lo que nosotros teníamos. ¿Complejo de inferioridad? Pues puede que sea. Y ese complejo de inferioridad nos llevó siempre a estar dependiendo de lo que nos hicieran desde fuera, de que nos ayudaran desde fuera, de que nos apoyaran desde fuera. Porque aquí éramos prácticamente poco dados a tener iniciativas propias. Mira, a nivel industrial, cuando el boom de la industria naval, aquí prácticamente fueron muy pocas las empresas auxiliares que nacieron en Ferrol. La mayoría eran empresas y eran empresarios que venían de fuera. A mí hay gente que me dice, bueno, claro, es que en Ferrol no había iniciativa privada, no había gente creativa, porque Ferrol estaba acostumbrado a vivir del Estado. El sueldo de Marina, el sueldo del Ejército, etcétera, etcétera, venían de Madrid. Llegaba el día 30 del mes y la nómina estaba en casa. Y no se necesitaba, ¿no? Aquí la ilusión prácticamente era de, llegado a una edad, entrar en Navazán o entrar en la Marina, y los que tenían la oportunidad de ir a la universidad, pues luego acabar licenciándose, siendo profesor de instituto o catedrático o lo que fuera. O sea, yo creo que ahí no se divulgó. Yo, es más, lo he dicho muchas veces y lo mantengo, los partidos políticos de Ferrol han sido siempre dominados por los mismos partidos desde fuera, desde Coruña, desde Santiago, desde Madrid. Hemos tenido muy pocas iniciativas políticas dentro de la ciudad. Después, Ferrol, tenemos una filosofía de que nos apuntamos al caballo ganador. Eso sí. Ferrol no apoyamos determinadas, no tenemos ciertos sentimientos, nos es igual. El arquitecto que me hace el proyecto de mi casa es un gran arquitecto porque es de Madrid. No sé en qué escuela estudiará, porque el que me hizo la mía es de Ferrol y estudiaron en la misma escuela. Claro, es probable que en Madrid haya mejores arquitectos que en Ferrol, porque si en Ferrol hay 40, en Madrid hay 40.000. Y de la cantidad dicen que sale la calidad. ¿Por qué no tenemos ese sentimiento? ¿Por qué yo digo que la gente se apunta a caballo ganador cuando nunca fue a la hípica? Mira, yo tengo un caso que lo he vivido. En el año 2000, el Racing de Ferrol, después de 21 años, ascendió a segunda división. Fue un partido memorable con el Ceuta, estaba preparado un coche descapotable para luego celebrarlo. Y un partido que para mí ha sido muy emocionante, y yo me encontré al finalizar el partido con una persona que tenía un cargo de aquello, un carguito, y que había sido invitado al partido. Cuando acabó el partido, pues vino a celebrarlo, lo estaba celebrando tremendamente, y me dijo, oye, ahora vamos detrás del autobús y tal. Dije, bueno, del autobús no, yo voy a ir por centros de Ferrol a ver el ambiente, a ver cómo la gente disfruta. Me dice, coño, hay que apoyar. Claro, supongo que le habré soltado un insulto en aquel momento, lo mandé a tomar por donde se enhebran las agujas, porque yo le dije, pero mira una cosa, yo de aquella llevaba 47 años de socio del Racing, pagando religiosamente mi recibo como socio. Desde el año 53, estamos hablando del año 2000. Él no había sido socio del Racing, ni acudido a un partido del Racing, ni visto un partido del Racing en toda su vida. Quiero decir que somos muy dados a celebrar cuando surge, si hay algún éxito, y cuando la cosa va mal, hay una frase también muy fulana, xa o sabía eu. Y ese xa o sabía eu es toda una filosofía de lo mal que se hacen las cosas en Ferrol y que individualmente cada uno de nosotros lo haríamos mucho mejor. Es triste, pero es así.
Yo sé que esto que estoy diciendo pues, va a generar polémicas. Bueno, no me preocupa, sinceramente. En principio el programa es ese. Sí, no, pero de verdad, es que nos han manipulado siempre desde fuera, de verdad. Yo que me considero ferrolano y muy de Ferrol y me gusta que las cosas de Ferrol vayan bien, aunque a mí no me guste, a mí no me gusta el fútbol sala. Podría decir, no me gusta el teatro, sí, me gusta el teatro, pero tampoco. Entonces, pero a mí me gusta que haya grupos teatrales, a mí me gusta que haya deportistas en Ferrol que triunfen, que haya artistas de Ferrol que triunfen, que haya cantantes de Ferrol que triunfen, que haya buenos ingenieros de Ferrol que ocupen cargos importantes en empresas importantes. Eso, o sea, en Ferrol eso no se valora. Bueno, pues, yo creo que no se valora. A mí me parece, cuando defiendes cosas de Ferrol, cuando crees que Ferrol tiene que progresar de una forma positiva, porque Ferrol ha llevado muchos batacazos, y yo creo que muchos de ellos los hubiésemos evitado si verdaderamente tuviésemos un sentido de sentimiento de nuestra ciudad, de querer a nuestra ciudad, de querer las cosas de nuestra ciudad y de criticar menos las cosas de nuestra ciudad. Porque para la mayoría de los ferrolanos todo está mal. Yo recuerdo a aquella señora que salió en un programa de televisión gallega, subida en una escalera, le preguntaron por Ferrol y dijo, Ferrol fue una mierda, es una mierda y siempre será una mierda. Bueno, pues si fue una mierda y es una mierda, a mí me encantaría que en el futuro todos aportáramos algo para que en el futuro fuera menos mierda. Bueno, vamos a ver, Paco. Y se cayó de la escalera la señora. Hay que decir rápidamente... No cayó, no cayó. Claro, hay que decir rápidamente que la señora, naturalmente, esta señora a la que alude Paco, estaba absolutamente equivocada. Alguna circunstancia no le olía bien, pero estaba equivocada, rotundamente equivocada. Confundía lo que diría Cela el culo con las témporas, más o menos, ¿no? Bueno, pues en todo caso, este comentario yo creo que muy atinado y reflexivo y polémico, en cierto modo, como él mismo decía de Paco. A ver, estamos hablando de si el ferrolanismo tiene... Claro, porque la conclusión es, entonces no hay ferrolanismo. Claro. No, yo creo que no lo hay. Vamos a ver, lo hay, como decía el otro, en pequeñas diócesis. Hay gente que tiene un auténtico sentimiento ferrolanismo, de amor a su pueblo. Pero yo creo que es muy superior la crítica, el negativismo, que el positivismo. Sí, yo en este sentido, vamos a ver. Pero, perdón, a todos los niveles, a todos los niveles. Vamos a ver. No sé, yo podría poneros infinidad de casos, ¿no? De cosas que aquí estamos criticando, mal juzgando, estamos en contra de. Y tú sales fuera del puente de las Cabras, del puente de Olmo y del Pedrido, no es igual. Tú pasas esos dos puentes y haces ese mismo planteamiento y la gente tiene un concepto mucho más positivo de las cosas de Ferrol que los propios ferrolanos, en la mayoría de los casos. Yo os voy a poner, y con esto no quiero hacer publicidad, yo estoy apartado de la editorial hace tiempo, por razones obvias de edad, pero cuando nosotros, después de crear la editorial y de editar una serie de libros, una serie de trabajos en Ferrol, empezamos a salir un poco afuera de Ferrol, porque veíamos que teníamos capacidad para abarcar más espacio geográfico, digamos, pues nos encontramos una agradable sorpresa. Nos valoraban un montón que nosotros no sabíamos. Cuando empezamos a coincidir en alguna feria, en Cuturgal, etcétera, con vosotros sois los temporadas, oye, qué bien editáis, qué libros más, qué bien diseñados, oye, qué gusto tenéis, que no sé qué, oye, tenéis los libros, oye, yo leí tal libro vuestro, yo conozco tal libro, mi hija compró tal libro, libros infantiles, etcétera. Y nos empezamos a dar cuenta que éramos mucho más valorados fuera
que en casa. Y claro, te cuento, ha pasado con el baloncesto en su época, con el Racing en su buena época. Cuando a mí me decían en Madrid, en uno de los 2 partidos que jugó el Racing con el Atlético de Madrid, que no perdimos ninguno en Madrid, decía, joder, ¿qué equipo tenéis? Qué bonito, qué bien juega. Y aquí en Ferrol casi siempre es ir al negativismo, ir a la crítica, ir al... Yo sabía, non pode ser, Ferrol non pode. ¿Por qué? ¿Por qué en Ferrol las personas de cierta valía que han luchado e intentado hacer cosas por Ferrol fueron torpedeados desde el propio Ferrol? Y digo esto porque además, ahora que se nos acercan unas elecciones municipales y que hemos visto en esta última 4 años que los resultados electorales han sido negativos para Ferrol, porque no hubo forma de montar un gobierno que pudiera funcionar. Nos hemos equivocado de medio a medio, los ferrolanos. A lo mejor se han equivocado los partidos al elegir las personas que se van en las listas y por qué motivos van en las listas. Pero ningún partido, aunque lleven el nombre de Ferrol, tienen una defensa a ultranza del ferrolanismo. Sí, de intentar crear en positivo y de no andar toda la vida enfrentándonos unos con otros. Y digo del ayuntamiento porque el ayuntamiento es gestión, no es un problema de ideología política. Bueno, no sé yo. No, sí, claro, también. Bueno, Entonces, puede haberla sí, a la hora de decidir, pero, claro. pero aquí hay lo que hay. Tenemos lo que tenemos y hay 2 o 3 Mira, en todo caso, grupos del presupuesto que son inamovibles. El resto es elegir qué es lo que queremos. Tener un buen servicio de transporte, tenemos que tener una buena limpieza, tenemos que tener un buen servicio de aguas, etcétera, etcétera. sí, no. El resto es sí, en todo gestionar caso, que la ciudad sea grata para los ciudadanos. Pero en todo La caso- polémica que tenemos actualmente con la plaza de Armas. sí, O pero sea, sí, aquí pero ya se nos va el programa, o sí. calvo 7 pelucas. Así ya no, sí, pero así ya se nos va el programa. Llevamos a otro sitio. Es decir, que podemos volver a eso. No. Me parecería Yo no tengo interesantísimo. yo lo que tengo pasa es interés de mentalizar que tenemos que defender a ultranza, aportando ideas y aportando y dando oportunidad a quien nos tiene que dirigir, a quien tiene que ser los líderes de esta ciudad, en el camino adecuado. A ver, en todo caso, a ver, lo que nos ocupa es el reconocimiento desde la perspectiva del colonialismo y el viguismo como más próximo, a ver por qué no hay ferrolanismo y en todo caso si me resulta fecundo o no, los sismos, ya se verá, eso seguramente un poco más tarde. En todo caso, para que tú le entres un poco al melón, ¿no? Vamos a ver. Yo creo, lo había hablado con Paco no hace mucho, cuando estuvimos haciendo un comentario de preparación del programa. A ver, los sismos de las ciudades, el colonialismo y el viguismo que acabo de citar, por ejemplo, tiene que ver con la asunción mayoritaria de la ciudadanía, asunción, pero mayoritaria, de priorizar la ciudad. Es decir, la prioridad es la ciudad siempre. Naturalmente, quiere esto decir, sin referencias ideológicas, sin interpretaciones, es la ciudad. Podría ser algo así como todos a una, y sin perjuicio de lo que sea. Eso puede tener algún tipo de inconveniente, pero desde luego tiene muchas ventajas y suscita un cierto tono admirativo. ¿Qué es lo que ocurre? Porque en esas ciudades, Coruña y Vigo, más o menos por lo que sugerí hace un rato, funciona de una manera espontánea y generación tras generación, porque tiene una tradición conocida de apego a la ciudad. Vamos a ver. Después del comentario de esa señora a la que aludía Paco hace un momento, me veo en la obligación de decir lo que es conocido, en todo caso espero, por una gran mayoría de espectadores.
sin demérito de ninguna otra ciudad en general y gallega en particular, pocas, muy pocas, pueden aportar la referencia de personas, de personalidades ilustres que jalonaron la historia de Ferrol. Es decir, esto es muy importante decirlo. Esa señora tenía un acceso de amnesia, o por eso dije Estaba yo... subida a la escalera. Estaba, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Era eso. Pocas, muy pocas ciudades, pero muy pocas ciudades, pueden aportar una nómina tan sobresaliente de personalidades ilustres, además en muy Perdona, diferentes... pocas no, ninguna. Sí, bueno, que se coja el libro Ferrolanos que se acaba de editar, pero yo digo, sí, pero yo donde digo hay en 300 términos... y pico de ferrolanos ilustres, y veremos a ver qué ciudad, no de Galicia, de España, Sí, dio pero... tanta gente ilustre, Pero yo ya empezando es- por Pablo Iglesias, terminando por el caudillo. Mira, pero Paco, yo ya por no molestar, ¿entiendes? Ya por no molestar, en fin, al resto. Es decir, es evidente que en ámbitos además sumamente variados. Bueno, tú acabas de citar el caudillo, naturalmente. Vamos a ver, si le quitamos la impregnación ideológica, que para muchos será imposible, pero si se la quitamos es evidente que es la personalidad más relevante de Ferrol, más reconocida en todo el mundo. En todo el mundo, es en todo el mundo. Las ciudades, las universidades norteamericanas, naturalmente, se refieren a Ferrol como el Ferrol o el Ferrol del caudillo, pese a que no hay referencias de carácter institucional en este sentido. Lo digo como una referencia, pues no sé, para orientar el reconocimiento. Pablo Iglesias es una persona meritísima, fundador del Partido Socialista y de la UGT, una persona meritísima, naturalmente sin rango comparativo posible en la referencia histórica. Pero hay muchísimos otros. José Canalejas, es decir, presidente que lo fue de gobierno, es decir, muchísimos otros, en ámbitos políticos, científicos, artísticos. Ya ahora mismo tengo ganas de hablar de Comellas, el historiador que citamos en este programa, que tiene ya 90 y muchos años y que vive en Sevilla, una persona meritísima, pero meritísima, el ingeniero Comerma, tantos otros, en fin, es una cosa, en fin. Por cierto, Comerma no sé si era ferrolano exactamente, ahora ya hablo yo, pero en todo caso, meritísima. Por lo tanto, la LO de Ferrol es que ya no voy a seguir haciéndola, porque es por muchos motivos ciudad señera y principal, sobre la que hay que tener una cierta referencia crítica, naturalmente porque conviene. Pero, a ver, me voy a referir a los ismos, a por qué no hay ferrolanismo. Y esto será en la segunda parte, porque ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy en nuestra recomendación de lectura yo traigo un libro que me complace de manera particular porque la autora, en fin, me gusta de siempre, pero, en fin, tú como veas, No, a tu aire. Sí. Empiezo yo. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Entonces voy a empezar yo, que ya digo, no sé si el libro se me va a aguantar, que tengo yo la impresión de que no mucho, pero en todo caso lo voy a mostrar a la cámara. Vamos a ver. Cuentos completos y un monólogo, ya aclararé lo del monólogo, cuentos completos y un monólogo de Carmen Martín Gaite. Esta que muestro es una edición de Anagrama de abril de 1994, pero el título en su primera edición fue editado por Alianza en 1978. Bueno, voy a mantenerlo aquí, a ver si emulo de una manera suficiente a Emilio, que es, en fin, el Houdini del equilibrio de los libros, ¿verdad? Bueno, en todo caso, creo que ya lo dije, si no lo repito ahora, a mí Carmen Martín Gaite fue escritora de la que yo estaba enamorado,
yo no sé si no decir también físicamente. A mí me gustaba desde el punto de vista literario, naturalmente. Me gustó de siempre. Salmantina, del año 1925, fue en 1954 que inició su obra narrativa con El balneario, que iba a recibir el premio Café Gijón de Relatos. El premio Café Gijón, que era un premio prestigioso, muy prestigioso. A partir de ahí ya inició una obra literaria todo seguido, entre visillos, retahílas, fragmentos de interior, El cuarto de atrás, Nubosidad variable. Son estos algunos de los títulos más sobresalientes de su producción narrativa. Por demás es conocido su Caperucita en Manhattan, que es una muestra de la literatura fantástica que también cultivó. También es notable y variada su aportación ensayística, jalonada con títulos como El cuento de nunca acabar, recomendabilísimo, y también los estimables capítulos dedicados a los usos amorosos en España, recogidos en dos títulos sumamente interesantes: Usos amorosos del 18 en España y Usos amorosos en la posguerra española. Su paso por la literatura, su mejor hacer literario, le supuso reconocimientos de prestigio. El premio Nadal, precisamente por uno de los títulos antedichos, Entre visillos, del año 1957, pero fue galardonada también después con el Premio Nacional de Literatura, el Anagrama de Ensayo, premio muy prestigioso, y el Príncipe de Asturias de las Letras, entre otros, que recibió. Casada con el escritor Rafael Sánchez Ferlosio. Vaya pareja literaria. Vaya par de dos, que diría el castizo. Y en esto, en fin, que se me cayó el libro. Ya ves que... al marido. Sí, bueno, mi admirado Sánchez Ferlosio, por otra parte. Pero vaya par de dos, decía que diría el castizo. Acabaron divorciados, y no sabría decir yo si fue bonito mientras duró. Pero a mí, de siempre, ya lo dije, me pareció Carmen Martín Gaite una mujer en particular atractiva, a la que además su halo literario, su estética y su linda literatura, como podría decir Borges en calificativo, ya definitivamente me rendían a toda admiración. En fin, todos estos cuentos completos son una literatura de excelencia en la que uno se complace y regusta. Por cierto, que cierra la relación de cuentos, ya lo voy aclarando, un monólogo, ya lo dije, como ya advierte por otra parte el propio título, cuyo nombre, A palo seco, está escrito en clave teatral y como tal fue estrenado en el Centro Cultural de la Villa de Madrid a mediados de diciembre del año 1987. O sea, cuentos completos y un monólogo de Carmen Martín Gaite, compradlo, leedlo y pasaréis muy buenos ratos degustando esta excelente literatura. Y por cierto, además, seguro que es un título que encontraréis fácilmente. Esta semana vengo yo generoso. En fin, así me parece. Adelante, Emilio, con tu recomendación. Bueno, mi recomendación es un libro, medianamente amplio, tiene casi 400 algo páginas, o sea que... pero bueno, tiene una letra cómoda de leer, cierto. Está bien editado. Es una novela, de intriga, es una novela policíaca, en realidad, a pesar de que tiene un título muy filosófico, o muy parafilosófico, que es La crítica de la razón criminal. Para kantiano. Sí, para kantiano. Hay varias obras con títulos parecidos. Sí. Incluso hay una licencia de Pablo Iglesias, de ese chico que se dedica a la política, que le llamó Ética de la razón pura. Bueno, el pobre tiene que revisar sus apuntes de Coe, suponiendo que le cogiera Coe y no la malhadada Reforma. En fin, hay evidentemente
obras inspiradas en su título en la crítica de la razón pura o en la crítica de la razón práctica de Kant, ¿no? Pero son sobre todo filosóficas, desde la crítica de la razón cínica de Sloterdijk a la crítica de la pasión pura de Gurméndez. Esta no es una obra de filosofía, es una obra de intriga, la investigación de un asesinato que sucede, o de una serie de asesinatos que suceden en Königsberg, que es la ciudad natal de Kant, y de ahí un poco el tema. También es porque el señor que lo escribe, el Michael Gregorio es un profesor de filosofía. Como la escribe en inglés... Tengo que decir que el título me encanta. Sí, el título es... Sí. El título es, un homenaje y también una parodia a su labor docente. Está escrita en inglés, el original, pero él vive en Italia y por su apellido debe ser claramente de origen italiano, el Michael Gregorio Entonces, pues la cosa es esa, el protagonista tiene que volver a Königsberg, que es la ciudad natal de Kant, porque hay ahí una serie de asesinatos que tiene que investigar, y esa investigación va a estar bajo la, tutela o en relación con Kant y su secretario, y de ahí un poco pues el interés de la reconstrucción de el momento racionalista de esta ciudad, que ahora ya no se llama Königsberg, se llama Kaliningrado, porque después de la guerra todo lo que era la Prusia Oriental, la Pomerania y todo aquello fue expropiada a los alemanes que vivían allí desde el siglo XI, desde los caballeros teutones, y dada a modo de compensación de guerra, pues en parte a Polonia y en parte a Lituania, que es en donde quedó esta ciudad. Sin embargo, la ciudad se la quedó la Unión Soviética para tener una salida al mar. O sea, que es como una islita... Es que eso te iba a decir yo, es una concesión a la Unión Soviética. Sí, es una islita soviética, Kaliningrado, en la... yo creo que es Estonia o Lituania, nunca me acuerdo, siempre las confundo, las repúblicas bálticas. Pero bueno, todo eso en su momento era evidentemente Alemania y alemán, igual que todo el norte de Polonia, es decir, el actual Dansk, que era Danzig, donde nació Schopenhauer, etc., más zonas de filósofos. Donde los astilleros. Sí, donde los astilleros. Bueno, pues voy a leer aquí lo que dice un poquito la contraportada, y es, corre el año 1801, y el magistrado Stiefnis ejerce sus funciones en este pueblo prusiano, donde se ha refugiado de un pasado turbio, pero una intempestiva orden real, se entiende, de Federico II, lo obliga a volver de inmediato a Königsberg, porque claro, todo aquello era Prusia, ir hasta allí, de inmediato a Königsberg para investigar una serie de asesinatos que han desatado el pánico en la ciudad. Allí tendrá que trabajar bajo la vigilante y perspicaz supervisión de Kant, cuya fría racionalidad y ansias de conocimiento ocultan rasgos de carácter mucho más inquietantes. Y ahí... Hombre, pues yo creo que ya es un redondeo espléndido sí. De la crítica de la razón criminal. Sí, de la razón criminal, publicado por Salamandra. Pues vamos a ver. Michael Gregorio. Del 2006. Desde luego, todo apunta a desde 2006. Bueno, todo apunta a que se trata de una novela magnífica. Es interesante y claro, tiene el elemento añadido de la reconstrucción de la época y por un conocedor de la filosofía de aquel momento y del personaje Kant. Bueno, pues ya puedes ir tú pensando en cómo te vas planteando tu novela. Mi novela, sí. Bueno, hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y ya seguimos con lo nuestro, que el tiempo ya se sabe cómo es, ¿no? Es decir, es una cosa así, ¿verdad?, que va tomando. Bueno, en todo caso, vamos a ver, vamos a abrirnos a lo que, para que nos diga algo Emilio en este sentido, y tú ya le vas echando oído y argumento. Emilio es un elemento muy positivo, porque no es ferrolano, pero lleva muchos años viviendo en Ferrol. No, es ferrolano. ¿Eres ferrolano de nacimiento? Sí. Yo sí, creo que llevo son años viviendo en Canido, pero claro. Porque era del ensanche y me he subido. Sí, no, es ferrolano, ya me apresuro yo a decirlo, con lo cual ya... Pues tiene más motivo. Lo que pasa es que cuando uno esté fuera y viene para aquí, quizá hace una valoración Mi superior. padre era de fuera y viene para aquí. Y tú piensas que en Ferrol, como hay una sociedad, o ha habido una sociedad muy dual,
Hay mucha gente que ha venido de fuera No le entres y mucho por ahí, que a eso voy. que no acaba de integrarse. O que Bueno, si acaba de integrarse, O lo contrario. hay otra mucha que sí se ha Claro. integrado. Claro. Pero hay mucha gente de fuera que lleva 30 años o 40 viviendo en Ferrol y sin embargo Si me lo decías el otro día. tienen todavía su mentalidad del sitio de donde fue. Hay infinidad de asturianos en Ferrol que llevan 30 o 40 años y siguen hablando asturiano cerrado. Y siguen suspirando por su Asturias. Y digo asturianos o, no sé, o charros o de donde tú quieras, o vascos, o sea. Vamos, de estos que te dicen, ¿qué tal? Oh? Es decir, ¿no? Sí, más sí, o menos, ¿no? Oye, y a lo mejor Bueno. algunos incluso ya tienen el nicho comprado en Catabois, pero ellos siguen sintiendo... Y yo no sé si a los ferrolanos que se han ido afuera les sucede lo mismo. Bueno, Sí, se mantienen ahí las raíces. vamos a darle un poco de enjundia a lo que decíamos de los sismos, de a ver qué te parece, y a ti también, naturalmente, pero a ver qué te parece lo que voy a proponer. A mí me parece que no hay ferrolanismo, en efecto, que no hay ferrolanismo, digo, en la proporción y medida en que hay coruñesismo y viguismo, ¿no? Sí. Hombre, a ver, algunos ferrolanistas. pero Sí, ferrolanismo no, ferrolano hay poco. claro, que no lo hay. Decía yo antes que hace un momento, decía que el coruñesismo y el viguismo están arraigados con naturalidad, generación tras generación, porque lo que interesa de una manera prioritaria y por encima de referencias, incluidas las ideológicas, que son las más perturbadoras seguramente, el sentido de ciudad. En Vigo hay, no en Coruña, que obedece a una referencia de ilustración diferente, pero en Vigo hay un componente importante de movimiento obrero, como en Ferrol. Pero sin embargo, en Vigo, la asimilación del viguismo, el movimiento obrero, la hace suya de una manera natural y normal. Es decir, ahí, porque claro, no hay referencias ideológicas, como decía antes, ni tampoco sociales de comunicación de clase y estas cosas. En el caso de Ferrol, las referencias históricas, después de que ya hice la loa de la ciudad de Ferrol, vamos a ver ahora cuáles son los potenciales inconvenientes, si es que se pueden llamar así o no, ya me iréis diciendo. Vamos a ver. En Ferrol, por la tradición de cómo surge la ciudad, el Ferrol borbónico, ya sabemos cómo es, no es de repetirlo. En todo caso, hay dos componentes básicos, y no diría yo que tanto hoy cuanto que en términos históricos, que son el movimiento obrero con todas sus consecuencias y la presencia de la Marina, como una referencia de cierto rango y élite social. Bueno, rango y élite social, pero que naturalmente hace cosas importantes por la ciudad y le da cuerpo de naturaleza. También el movimiento obrero le da cuerpo de naturaleza. Pero yo creo, esta es mi impresión personal y naturalmente lo que os paso como provocación, yo creo que no hay ferrolanismo porque el movimiento obrero y la Marina, dicho en sentido así muy genérico, ¿no?, son dos referencias disociadas que cada una afirma lo suyo desde perspectivas sin que yo establezca ahora a ver quién es más crítica y quién tiene más grado de culpabilidad en todo esto. Pero yo creo que sí, que son dos referencias sociológicas que históricamente circularon por caminos diferentes, escasamente convergentes, y que da lugar a que no se produzca el ferrolanismo. ¿Tú lo ves así o no? ¿Cómo te parece? Hombre, y tú ya me cuentas ahora también. No lo había pensado, pero bueno, es cierto que son como dos almas Claro. contrapuestas. Claro. De Ferrol y que Claro. nunca se han aceptado la una a la otra. Claro. No hay un elemento o un ámbito de intersección, digamos. Estaban claramente de espaldas, históricamente. Claro. Y después resulta No, pero que yo creo que a día de hoy, han perdido mucho peso social, digamos, ambas.
En efecto. curiosamente, y eso tampoco ha servido para que se unieran ahí en su común desdicha, ante el auge, digamos, de una ciudad que ahora ofrece más, en fin, vida de retirados y de jubilados y de funcionarios que casi de otra cosa. Hombre, vamos a ver, en realidad, si se hace un esfuerzo de cierto equilibrio, de cierta mesura, la verdad es que en términos históricos, no diré a principios del siglo XX, en fin, a finales del XIX, que es otra historia, pero en condiciones normales yo creo que uno, el movimiento obrero, y una, la Marina, entendido así en sentido general, uno y una y uno y otro, otra y uno, yo creo que hay motivos sobrados para reconocerse entre sí efectos positivos de cara a la ciudad. Es que vamos a ver, pero es que lo hablamos tú y yo, Paco, el otro día, precisamente sentados en una terraza a la altura del casino, que es un sitio estupendo para, ¿verdad?, para... vamos a ver, y hablamos de una anécdota concreta que ahora no voy a referir por razón de tiempo y porque se nos va un poco... ¿No recuerdas a qué me refiero, verdad? Bueno, vamos a ver. Es verdad, yo tengo referencias históricas del movimiento obrero, quiero decir, de personas más o menos, que negaban el pan y la sal a la Marina en términos despectivos, es decir, en términos desconsiderados. Y yo creo que por parte de la Marina probablemente hubiese un cierto estiramiento social de distancia. Pero claro, es que esto... Pero mira... ¿Esto es así o no? Sí, yo creo que... Pero vamos a ver, durante la dictadura, no solo la Marina, el ejército de tierra, que en Ferrol fue muy importante también. También. Tenían un peso específico y la clase obrera, sobre todo, que renació a raíz del final de la dictadura, las luchas intestinales por ganar los derechos, la clase obrera, eran dos columnas, por decirlo de alguna manera, sociales, que estaban totalmente disociadas. No había ningún contacto, no había ninguna... Sí, eso es lo que relación. decíamos. La Marina tenía un peso específico. Poco a poco, ambas han ido perdiendo ese poder. Claro, lo que tú han ido decías, perdiendo... porque la Marina poco a poco se han llevado de aquí casi todo lo que verdaderamente había, ya no somos Capitanía General, etcétera, etcétera. Y la clase obrera igual, se han logrado una serie de mejoras, una serie de situaciones, y también tengo que decirlo, los líderes sindicalistas, los líderes obreros que hay hoy, no son, en mi opinión, los líderes que ha habido en el posfranquismo y en el inicio de la democracia. Y yo... estaría en sintonía con la crítica que hacíamos antes de la clase política. Toda la clase política, el nivel y la dignidad todos son políticos, y la honradez de aquella gente no tiene nada que ver con lo que hay hoy. Entonces yo me pregunto, si esas dos columnas eran de alguna forma el muro o los muros que impedían que el pueblo de Ferrol pudiera tener ese sentimiento, pudiera tener esos deseos para con su ciudad, ¿por qué al desaparecer el poder, la presión de esos dos bloques, vamos a denominarlos, tampoco apareció el ferrolanismo? Si estoy hablando de los últimos 40 años, que es cuando aparece la democracia. Sí, pero yo creo, Paco, que eso es una excelente pregunta. Me parece del todo a propósito, pero yo creo que está, la respuesta posible, yo creo que está en que pervive. Es decir, vamos a ver, eso no es una cosa. En primer lugar, no desapareció del todo el movimiento obrero y tampoco del todo la Marina. Entonces, no desapareció del todo. Entonces, ¿qué ocurre? Sigue habiendo, hombre, yo creo que en las conversaciones cotidianas se puede ver, incluso se puede observar, quiero decir, no desapareció la referencia. Claro, sería lo deseable, por eso tú te haces esa pregunta. Pero es que no desapareció. Yo creo que sigue habiendo un prejuicio marcado y desde luego injusto para uno y otro. Es decir, pero manifiestamente injusto. Pero, hoy en día muy reducido. Mira, hoy hay más ósmosis entre las dos sociedades, y las que debemos denominar así, que de aquella eran totalmente estancas. Sí. Eso ha sido la Entonces yo digo, si aún encima sufrimos todas las crisis habidas y por haber, como consecuencia de la situación naval, la casi desaparición de Astano, la situación de Bazán, lo que hay, o sea, cómo el pueblo que tuvo todos esos problemas, todas esas dificultades,
no se unió, no se buscó un ideal, no se buscó una forma de defender lo que era defendido. Sí, buscar es que nosotros lo que hay en nunca común hemos más que defendido lo absolutamente nada de lo nuestro como colectivo. Si alguien defendió algo, ha sido a nivel individual. Claro, claro. Vamos a ver. Al En menos caso- yo así lo veo y así nos va. Sí, pero mira, como ya te referiste en términos que yo suscribo totalmente a lo del movimiento obrero, en términos históricos y todo esto, me voy a referir yo a lo que tú y yo comentamos, esto de una manera muy simbólica, ¿no? Es decir, los almirantes, por citar la cúspide de la, ¿no?, entendido así en sentido más o menos generoso, ¿no?, el almirantazgo, ¿no?, es decir, lo que era el capitán general, es decir, ¿no?, nos referimos tú y yo en conversación a una persona que ahora, en fin, no es de citar por para su honra, sí, Se puede citar, si yo no tengo inconveniente en dar nombres. bueno, pero quiero decir, Pero no, ha sido un mira, ejemplo para la ciudad. sí, no, vamos a ver, lo digo en el sentido de que ese nombre nos llevaría a otros necesarios, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo, y como yo, vosotros pudisteis haberlo tenido también, yo ya sé que tú sí con toda seguridad, pues tratamos a personas vinculadas a la Marina en cargos y en rangos de importancia. Es que eran personas, los que yo traté, es que eran personas nobilísimas, que su querencia por la ciudad era muy manifiesta. Ahora, lo que no se ponían era estupendos, quiero decir, con inflamaciones de sentido. Vamos a ver, sin perjuicio de lo que, a ver, voy a citar el término y a ver si nos sirve de polémica y sí de avenencia, ¿no? El término ferroliño es un término que yo, a quienes se lo oí sobre todo, ferroliño, que es evidente que está hablando de algo, utilizando el feliz diminutivo gallego, ¿no? Es decir, yo creo que eso yo siempre lo oí en bocas vinculadas a la Marina, hasta el punto de que el propio rey emérito, Juan Carlos, a través precisamente de marinos vinculados a Ferrol, pudimos escuchar cómo decía ferroliño. Cuando se inauguró la escuela Antonio de Escaño, esto lo recuerdo yo, y como yo, podéis recordar, y parte de nuestros espectadores, cuando se inauguró esta escuela, Juan Carlos, por entonces rey y hoy rey emérito, dijo exactamente, en fin, en un comentario, no recuerdo si con carácter oficial o puramente coloquial, pero dijo, esto será bueno para Ferroliño. Dijo ferroliño. Diminutivo, Es diminutivo. El diminutivo galleguizado gallego. y diminutivo. Muy bien por galleguizarlo. Pero ¿por qué tenemos ese complejo de inferioridad de un encima? Pobriño, parece ferroliño, pobriños los de ferroliño, ¿verdad? No, bueno, que no saben lo que quieren. Pobriño lo pones tú. No, es que a mí la palabra ferroliño Bueno, pero, me revienta todo. Bueno, a ver. Sí, a mí no me pues gusta ya la está, palabra pues ferroliño. ya está, mira que lo avisé. ¿Qué Mira que quieres lo que te avisé. diga? Mira que lo Porque además avisé. me Tenía que parece, pasar. Claro. y no lo digo por el rey don Juan Carlos, que más o menos pues, la gente de Marina que coincidió con él en su época del Galatea y todo esto, pues más o menos sabemos quiénes son y sabemos la relación que tenía y lo ha aprendido de ahí. Pero por ejemplo, Blanco Traba, hombre, que había sido, que ya no, director de la Bazán, Sí. un niño, También podríamos lo decir un niño utilizaba, prodigio, sí. ¿no? Es decir, un hombre que... Y Mario Villamil, que fue Mario Villamil, un alto cargo de no. Astano y fue alcalde Que, muy claro, poco tiempo, sí, pero también sí. utilizaba mucho Bueno, esa que palabra. inauguró la Y nueva yo se lo Plaza decía, Borja. Mario, no me gusta la palabra. Bueno, pero Es- ves, es- pero no ves, es Lo que es despectivo. Es despectivo, es Yo creo pobriño, pequeñillo. Mira, yo creo no, que no, no. también Paco, puede ser cariñoso, mira, en fin, si lo sé no lo digo, pero vamos a Ahora ver. ya. Yo creo que no lo es, ¿eh? Es decir, yo no digo que no pueda ser en la interpretación que tú hayas, en la que yo veo. No era así, era de cariño, era de proximidad, era de tal. Y en todo caso, es decir, es que, repito, yo no quiero decir nombres, pero tú y yo, hablando precisamente, tú sabes a qué almirante me refiero, que además pasaron familiares de él y te paraste a hablar con uno de ellos. Es decir, vamos a ver, este hombre, yo te hice mención expresa, porque lo recuerdo de una manera particular, cómo precisamente
en términos de antes decíamos del movimiento obrero, cómo aquel hombre, yo escuché cómo era vilipendiado de una manera despectiva, de una manera, es que, pero sobre todo sin fundamento, porque el problema es sin fundamento, y cuando no hay fundamento, entonces todo se va al garete. Bien, no particularicemos eso, que si no... Eso es cuidado, ¿eh? Ferrol, claro, Ferrol opinar que, sin saber, sin analizar verdaderamente las cosas, eso es cuidado, ¿eh? También. Claro, entonces... Bueno, y saber de todo. Bueno... Saber de todo. Bueno, es que, o que él te diga, a mí me vas a decir, estas son frases de Ferrol que en mi opinión, o sea, abarcan infinidad de cosas. Bueno, y yo creo que eso es lo que contribuiría en muy buena medida a que no haya posible ferrolanismo. Claro, un individuo que te dice, o que che diga, ¿no? Sacho decía, o algo así, ¿no? Pues claro, eso, ya, en fin, es evidente que define al individuo y por extensión al ámbito social en el que se mueve, porque es un ámbito social muy concreto y que naturalmente no hay manera. Luego, desde la otra perspectiva, pues el efecto estirado de la Marina en algunos casos, que sí comprendo que lo hay, también es verdad que el otro día no te dije nada, el día que estábamos precisamente a la altura del casino no te dije nada, pero salían del casino, bueno, salía precisamente uno de los hijos de este almirante, ¿no? Con el que tú te paraste, pero no te dije nada porque, en fin, pero es curioso como esto de las alfombras rojas, ¿no sabes? Es decir, esto hay, cuando se habla de la gente guapa, así, dicho en sentido, ¿verdad? Pues puede parecer... Cuando Umbral hablaba de sí, de la gente guapa. Hubo una foto que además era un día muy soleado. Sí, Ferrol le dio la luz y aquella gente que estaba bajando por las escaleras del casino era mucho. Eso no ocurre, digo, desde un punto de vista de cierta estética, de cierta elegancia natural, espontánea. Eso ocurre en muy pocas ciudades. Es que me pareció tan malo de la señora, es decir, que vuelvo a decirlo otra vez, ¿no? Bueno, o sea, parece que convenimos, porque ya tenemos que ir cerrando, parece que convenimos en que ferrolanismo poco, claro, ¿no? Lo que me pregunto yo es qué habría que hacer. O sea, aparte de la convicción personal de que con eso perdemos todos, ¿qué más habría que hacer? A ver, vamos a ver. Reivindicar el ferrolanismo, que seamos menos negativos, que verdaderamente veamos las necesidades que tiene Ferrol y que apoyemos todos en la misma dirección. A ver, Paco, pero mira, hace un momento yo decía, lo repetí, creo, hace un momento, y no porque lo diga yo, sino que es así, el coruñesismo y el viguismo se afirman en que la ciudad es lo prioritario para ellos. Podría decir, digamos, en realidad, lo exclusivo de su buen hacer como ciudadanos, como habitantes de la ciudad. Pero si aquí el movimiento obrero por sí mismo es vindicativo, ¿de qué? De lo suyo, no de la ciudad, de lo suyo. Bueno, es más, se mueve en referencias internacionalistas, es decir, dicho en términos ideológicos. Entonces, la ciudad regular, lo importante es lo mío. Y los otros, pues ya dije, desde el estiramiento social o desde una pretensión a veces fatua, muchas veces fatua, pues seguramente lo propio. Con lo cual, ese es el asunto. Comprenderás que una ciudad cabecera de comarca como es Ferrol, hombre, claro, cabecera de comarca como es Ferrol, si no somos capaces de ver que hay una serie de intereses generales, de la ciudad, pero, que no interfieren para nada a los intereses individuales de cada uno, por supuesto, entonces ya apaga y vamos. Claro. Porque yo creo que ese es el motivo de que lleguemos a donde hemos llegado. Aquí hemos negado a gente válida, le hemos negado el pan y la sal por las cosas más inverosímiles. Y así hemos tenido políticos en cargos importantes que no hay un solo ferrolano que lo pueda entender. Así de claro lo digo. Y eso es el balance de la falta de una sociedad perfectamente dirigida en el sentido de defender los intereses de Ferrol
Los intereses comunes, ya no voy a ir cada uno individualmente, tendrá que defender su casa y su familia, pero los intereses comunes de Ferrol, bajo ningún concepto. ¿De qué se trata que me opongo? Sí, bueno, pues bien, pues en fin, es una conclusión parece que negativa, pero... Bueno, yo añadiría que para que en fin, se cultive la autoestima y el orgullo de lo propio se necesita información y se necesita conocimiento de lo valioso. No se puede estar orgulloso de una ciudad con una historia que no se conoce, de unas personalidades que se ignoran, de un patrimonio que se desdeña. Yo creo que la información y la cultura son una buena base para empezar a construir de una vez. Bueno, a lo mejor tenemos que decir que también Ferrol no tiene medios de comunicación propios. Bueno, eso sería ya otro debate, Paco. Sí. En todo Yo caso, digo los medios para lograr esto, sí, eso como una finalidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo, también naturalmente con tus comentarios últimos, y yo no sé, digamos que redondearía esto diciendo que cuantas menos referencias ideológicas detrás, las que fueren, cuantas menos, bueno, si es posible ninguna, es como podríamos seguramente empezar a construir lo del ferrolanismo, que es lo que no hay, insisto, detrás del coruñesismo o del viguismo, por hablar de las geografías más próximas. Bueno, pues hasta aquí nos dio la historia, es decir, el tiempo se nos ha echado encima. ¿Quieres decir algo así, Paco, que te veo? Que se nos ha acabado el programa y el mes de febrero. Mañana es marzo. Sí, no. Dice un amigo mío que el 29, 30 y 31 de febrero no va a comer ni beber nada. Pero no ves que, en fin, viene despistado este chico ya, ¿entiendes? Pero sí, nada menos que estamos en 2 de marzo con la primavera ahí ya a un tiro de piedra, Paco. Sí, señor. No, la primavera llevamos un mes, climatológicamente hablando. Sí. Ya. Por lo menos una semana que tuvimos que fue espléndida. Ya. Bueno, yo creo que a mí me estáis perturbando la cosa para Venga. complicármela. En fin, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bueno, y hoy me voy a ocupar en la lectura de un texto, un poema del poeta rumano Tristan Tzara, expresión inequívoca del surrealismo mayor, mejor decir del dadaísmo, que es la expresión más loca del surrealismo. Por eso me gusta a mí, más o menos. Bien, el texto lo voy a leer directamente de la revista El Micrófono de Papel, de su número 4 del invierno de 1986. Se titula el poema Dictura del Espíritu y dice así: atención, los oídos, que merece la pena. Por la salvación del patrón ideal, por la claridad de la vista, por la independencia de la palabra, por la autonomía de los instintos, por la libertad, contra los recuerdos y sus sucedáneos literarios, contra géneros, catálogos y teorías, contra las concesiones, contra los traficantes de arte y de ideas, contra los que se dejan explotar, por el advenimiento de la poesía. Propongo la aplicación de los sagrados principios de puño y matraca y la acción violenta del grupo terrorista literario, cuya próxima creación no dejará de poner en fuga a raposos, descuideros, cobardes, impostores, impotentes y demasiado pronto consolados, cómodos en organizaciones políticas y religiosas de completo descanso. En fin, el espíritu y la letra de Tristan Tzara, de tan honda significación atemporal.
Y hasta aquí por hoy nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Finaliza también aquí, claro, en este momento, Crisol de Cultura en esta edición del sábado 2 de marzo de 2019, ya dije hace un momento, con la primavera un tiro de piedra. Bueno, muchas gracias, Paco, por tu presencia, por tu conversación. Ve preparando ya a ver de qué hablamos dentro de un par de mesitos, más o menos, si te parece. Vamos a estar en época muy complicada. Ah, bueno, sí, campaña. sí. Bueno, sí. Pero eso puede ser un estímulo o en todo caso... Sí, seguramente habrá motivos en la campaña o pre-campaña que se espera en Ferrol con muchos partidos que sacarán temas que yo creo que van a ser motivo de comentario y de debatir. Claro, claramente. Nosotros ya sabes que nos vemos, nos tomamos un café y estas cosas, entonces le entramos ahí, ya sabes que a mí... Es una de las maravillas que tiene Ferrol, poder vernos. Sí, por el tamaño que tiene, sí. andable que es todo. No, sobre todo lo es la ciudad ideal para vivir. Y para pasear, ni se diga. Y para pasear, ni se Vamos diga. a empezar haciendo ferrolanismo. Es la ciudad ideal para vivir. Claro. La dimensión que tiene Ferrol, sí, la dimensión, y una vez que se resuelvan pequeños problemas que tenemos actualmente. Yo creo que problemas de conexión entre barrios, por ejemplo. Sí. Que hay interconexiones muy mal resueltas. Pero queréis empezar el nuevo programa. No, ya lo estamos dejando para otra vez. Exactamente. Es la carnaza para que vuelva. Pero está claro que el próximo programa hablaremos de Ferrol. Sí, por supuesto. Y además ya sabes que a mí me complace mucho que vengas, Paco, ya lo sabes. En fin, la próxima semana será nuestro invitado Eliseo Fernández y Fernández, bibliotecario y presidente que lo fue del Ateneo Ferrolano, con el que también, por otra parte, me complace compartir conversación siempre. Y será con él que hablaremos de un asunto tan atractivo como complejo en términos históricos: la masonería. Claro, no podrá ser sino un apunte, claro, el que demos, lo que esbocemos sobre la masonería, porque el tiempo disponible, apenas una hora de tiempo real, pues naturalmente no va a permitir ahondar el asunto mucho más a fondo, pero seguro que vamos a aportar gotas destiladas, ¿a que sí? Dime que sí, Emilio. Que sí. Gotas destiladas de conceptos. Por cierto, gran historiador y ferrolano. Eliseo, Seguimos. Sí, por supuesto, sí. Seguimos. Además es un, ya los conoce, además es un ya chico lo que conoce, sí, es un chico Sí. que ya sabe que me encanta y que tiene una circunstancia que, sin demérito ni de nosotros siquiera, pero tiene una circunstancia, además de que es un hombre muy educado, ¿no? Que esto, en fin, es una... Pero siempre tiene la sonrisa a flor de piel, y a mí esto me parece que es fundamental para todo. En fin, bueno, Eliseo, en fin, ya el elogio, el próximo día ya no, porque claro, después de todo esto que te dijimos, en fin, ya te hemos puesto en situación, ¿no? Pero bueno, en efecto, yo creo que van a ser gotas destiladas de conceptos, juicios y consideraciones sobre la masonería. O sea, en fin, un atractivísimo programa el que nos espera el próximo sábado. Y bien, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y completa, como de costumbre, por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, por vuestra complicidad y vuestra simpatía. Nos vemos en Crisol de Cultura el próximo sábado a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y no sé si de rondón no puede aparecer reeditado cualesquiera otro día. O sea, permaneced atentos que todo es posible. En todo caso, ya después de la repetición del domingo, en internet, para todo el ancho mundo, naturalmente. La recomendación de costumbre, si estáis viendo
este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una interesante película seguida de animado coloquio a su final. En fin, será un placer tener oportunidad de volver a conversar entre nosotros y con todos vosotros el próximo sábado. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other